Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González. Y el día de hoy vamos a estudiar a las enzimas. Empecemos. Bueno, lógicamente nos preguntamos, ¿no? ¿Qué son las enzimas? ¿Por qué tan importante ese tema? Debes saber que las enzimas, o por lo menos la mayoría de las enzimas, son proteínas globulares. Recordarás que las proteínas, de acuerdo a su forma, pueden ser fibrosas y globulares. Bueno, la mayoría de estas son proteínas y tienen forma globular. ¿Y qué función realizan? Ellas actúan como biocatalizadores. ¿Qué significa ser un biocatalizador? Un biocatalizador es una molécula que reduce la energía de activación. ¿Y qué significa reducir la energía de activación? Pues significa que si va a haber una reacción química, toda reacción química para que inicie, para que pueda empezar, necesita una cantidad de energía. Esa energía puede ser calor, puede ser una chispa eléctrica, alguna sustancia que le proporciona la energía. Muchas reacciones químicas necesitan grandes cantidades de energía para que puedan suceder, pero sucede que si en una reacción química hay presencia de enzimas, la cantidad de energía que se va a necesitar será muy poca. Entonces, eso es lo que hacen las enzimas. Son biocatalizadores, catalizadores en los seres vivos. Aceleran reacciones en los seres vivos, reduciendo la cantidad de energía de activación y también reducen el tiempo de reacción. Es decir, si una reacción química sin estos catalizadores iba a tomar varias horas, con la presencia de las enzimas, pues va a tomar muy poco tiempo, haciendo que la reacción química sea más rápida. Por lo tanto, podemos decir que las enzimas aceleran las reacciones químicas, hacen que todo suceda mucho más rápido y el detalle interesante de ellas, las enzimas no se modifican durante la reacción química, no se consumen, no se gastan, siguen estando intactas. Por lo tanto, tienen grandes ventajas para los organismos vivos. Vamos a entender cómo actúan las enzimas mediante este esquema. Mira, aquí tenemos una flecha y aquí esta flecha vamos a imaginarnos que es un camino, ¿ya? Un camino donde hay una reacción química. En una reacción química de laboratorio, normalmente tenemos reactivos y tenemos productos, ¿no? Los reactivos son los que entran a la reacción química y los productos lo que sale de la reacción química. Nuestro cuerpo también es un laboratorio, pero este cuerpo que es un laboratorio, en lugar de usar la palabra reactivo, vamos a usar la palabra sustrato. Entonces, en nuestras reacciones químicas, en nuestras células, los sustratos entran a la reacción y lo que sale es el producto. ¿Qué pasa cuando no utilizamos enzimas? Yo me imagino, ¿ya? O vamos a usar un poquito la imaginación. Si no utilizamos enzimas, pues el sustrato va a entrar a una reacción química como quien fuera en un carrito de estos antiguos, una carcochita, ¿ya? Va a necesitar energía de activación, que sería en este caso la gasolina. Le echamos gasolina y entonces avanza. Pero ¿qué pasa? Le falta energía, necesita más. Así que le damos más energía. Y avanza otro poquito, pero no llegó hasta el final. Entonces necesita más energía y recién en ese caso llega al hacer producto. Entonces, eso sucede y eso sucedería, mejor dicho, sucedería si es que nosotros en las reacciones químicas de nuestro cuerpo no tuviésemos enzimas, ¿ya? Necesitaríamos mucha energía para una simple reacción química y también nos tomaría muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nuestras células utilizan enzimas? ¿Qué es lo que normalmente sí sucede en nuestro cuerpo? Es como tener un carro de la Fórmula 1 para hacer el viaje de estas reacciones. Necesita energía, claro que sí, y arranca. Y rápidamente, mira, ya llegó al resultado, ya tienes el producto. Si comparamos los dos resultados, teóricamente, pues, ¿cuál nos conviene? A ver, ustedes se están dando cuenta, ¿qué es lo que nos conviene más? ¿Sí? Con enzimas, dijiste. Claro, muy bien, Enzimas, Pablo, efectivamente.
Sí, nos conviene a nuestras células usar las enzimas, porque las enzimas hacen que todo suceda más rápido, o sea, en menor tiempo y con el menor gasto de energía. ¿De acuerdo? Bueno, este era solo un ejemplo. Vamos a ver cómo sucede, ¿no? Aquí en el mismo ejemplo de los carritos, si no tenemos enzimas, una reacción química puede demorar tanto como, por ejemplo, 30 minutos en un ejemplo simple, y esto gastaría mucha más energía de activación y tomaría más tiempo. Y con enzimas, el carrito de la Fórmula 1 se gasta menos energía y nos toma menos tiempo. Ahí está, ¿no? Eso es lo que hace la enzima. Este se une al sustrato, que es el reactivo, en otras palabras, y lo que hace la enzima es actuar sobre ese sustrato para que la reacción química ocurra más rápido y pueda haber productos. Debemos aclarar este detalle. A veces he escuchado o he encontrado el concepto errado en algún texto básico y decía, ¿no? La enzima transforma al sustrato en producto. Esa afirmación, por ejemplo, hay que desecharla. La enzima no transforma al sustrato en producto. No. El sustrato, que es el reactivo, de todas maneras se iba a convertir en producto. Solo lo que hace la enzima hace que ese proceso de conversión sea mucho más rápido. Es como, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Tú, tú eres el sustrato y tienes como sustrato, tienes que hacer una reacción química que es limpiar tu cuarto. Algún día lo vas a hacer, tal vez mañana, tal vez en un año, no sabemos. Pero de que vas a limpiar tu cuarto, lo vas a hacer. ¿Ya? Es una reacción que de todas maneras se va a dar y tu cuarto va a quedar limpio. Ese será el producto. Pero ¿puedes ¿puede haber algo que acelere esa acción? Pues sí. Si de repente de pronto aparece tu mamá con una cara muy, muy enojada, ella sería la enzima. ¿Qué va a hacer? Pues la sola presencia va a hacer que tú aceleres el producto. Lo que ibas a limpiar algún día, lo vas a hacer ahora y lo vas a hacer rápido. Eso es lo que hace la enzima. La enzima no hace algo que no iba a suceder que suceda, no. La enzima hace que algo que iba a suceder de todas maneras suceda más rápido. Esa es la acción enzimática, ¿ya? Las enzimas tienen algunas características interesantes. La primera de estas es que las enzimas son biocatalizadores. ¿Qué significa ser biocatalizador? Aceleran las reacciones químicas, hacen que algo suceda más rápido y para ello disminuyen la energía de activación. Por ejemplo, en este esquema tenemos aquí al señor que está con su taladro, taladrando aquí este muro. Nos imaginamos que esta es la enzima, ¿no? Aquí hay una bola que quiere bajar por esta pendiente, pero no puede hacerlo porque hay un muro que lo detiene. Y entonces la enzima está ahí. Está disminuyendo este muro. Y eso es como disminuir la energía de activación, hace que se gaste menos energía. Y cuando haya terminado su trabajo, mira, el sustrato que antes fue, ahora llega al punto de abajo, que es el de producto. Eso es lo que hacen las enzimas. Son biocatalizadores, aceleran las reacciones, haciendo que todo suceda mucho más rápido. Por ejemplo, tenemos la enzima catalasa. La enzima catalasa en un solo minuto es capaz de degradar 5 moléculas de peróxido de hidrógeno. 5 millones de moléculas en un minuto. Eso es rapidísimo. Súper, súper veloz. ¿Y qué pasaría si no usamos la enzima catalasa? ¿Habrá alguna otra molécula o metal o elemento que pueda catalizar la reacción del peróxido de hidrógeno? Pues sí, sí lo hay. Por ejemplo, es el hierro. Podemos usar hierro para que suceda esta degradación del peróxido de hidrógeno. Pero ¿saben cuánto le tomaría al hierro catalizar la misma cantidad de moléculas de peróxido de hidrógeno? 5 millones de moléculas. Al hierro le tomaría 300 años.
¿Te das cuenta? A ver, compara, mira, compara, qué diferencia tan grande. Usas enzima, que es una molécula orgánica, está en las células, en los organismos vivos, lo hace en un minuto, 5 millones, como si nada, no es nada para ella. Y para el hierro, que es inorgánico, este, solito va a trabajar ahí, le va a costar pues 300 años. Por ese motivo se entiende la diferencia que tienen las enzimas y lo fundamental que son para los seres vivos. Si no tenemos estas enzimas, alguna de ellas nos falta, pues simplemente las reacciones químicas nos tomarían tanto tiempo que más fácil que la persona fallezca antes que suceda esa reacción química, ¿no? Entonces, por eso es tan fundamental. Otra característica de las enzimas es que ellas son específicas. Las enzimas son extremadamente específicas. Una enzima, una determinada enzima, actúa sobre un determinado sustrato y no puede actuar sobre ningún otro sustrato. Por eso se aplicó este ejemplo, ¿no? El famoso ejemplo de la llave cerradura, donde se compara a la enzima con una cerradura y se entiende que el sustrato sería una llave, ¿no? Cualquier llave no le va a entrar a la puerta de tu casa, ¿cierto? Igual, cualquier sustrato no va a entrar en una enzima. Siempre debe entrar el sustrato correcto, el sustrato específico. Y esto, ¿debido a qué? Debido a que la forma de la cerradura, que sería en este caso este agujerito de la enzima, se llama sitio activo, tiene una forma específica y aminoácidos específicos que van a tener especificidad, que van a tener compatibilidad con el sustrato correcto, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto, ¿no? El sustrato, qué raro, ¿ya? Bueno, esto era un GIF, no se mueve. Ya, el sustrato se va a unir al sitio activo de la enzima y esto va a permitir la liberación de los productos. Es tan específica la enzima con el sustrato que incluso la nomenclatura nos indica esto. ¿Cómo así? Vemos que el nombre de las enzimas suele ser el mismo nombre del sustrato, solo que se le adiciona la terminación asa, ¿no? Si por ejemplo tenemos el sustrato urea, su enzima es ureasa, y ahí también estamos viendo la alta especificidad que tienen las enzimas. Esto de la especificidad enzimática se debe principalmente al sitio activo, ¿no? El sitio activo va a presentar una forma y esa forma, como les decía, va a presentar aminoácidos. ¿Te acuerdas que los aminoácidos tienen grupos R o radicales, algunos polares, otros apolares? Bueno, esos radicales de los aminoácidos están expuestos en la zona del sitio activo, de tal manera que van a ser compatibles con el sustrato y se podrán unir, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Residuos apolares, o sea, radicales con apolares, residuos polares y apolares, van a ser compatibles con esas zonas del sustrato y de esa manera es que va a haber una compatibilidad y va a haber una buena unión. Aquí, por ejemplo, podemos observar el caso de la quimiotripsina, cómo es que actúa a través del enlace peptídico, ¿no? O aquí tenemos la tripsina, tenemos interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas, hay mucha especificidad en cuanto a las enzimas con sus sustratos. Ahora, las enzimas tienen otra característica, son reutilizables. ¿A qué se refiere con esto de reutilizables? Las enzimas pues actúan en pequeñas cantidades. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestras células, el organismo vivo, no necesita gran cantidad de enzimas. No necesitamos tener, no es como que tú diariamente necesitas consumir una cantidad de alimentos para tener tantas kilocalorías. No es como que tú necesitas diariamente consumir una cantidad de proteínas para seguir funcionando bien. No es así. Las enzimas, nuestro cuerpo lo produce, nuestras células lo fabrican, lo sintetizan, pero no necesitan sintetizar grandes cantidades. ¿Por qué no?
porque las enzimas son eficientes en pequeñas cantidades, ya que, como habíamos visto, ¿no? La catalasa, en un minuto, una molécula de catalasa cataliza o acelera la reacción de 5 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno. Es muy rápido, en un minuto. Entonces, son muy eficientes, son muy trabajadoras. Pero además, las enzimas son reutilizables. ¿Qué significa reutilizables? Que esa enzima que ha trabajado en un minuto y ha catalizado, ha acelerado la reacción de 5 millones de moléculas, terminó en un minuto y sigue al siguiente minuto y al otro, porque son reutilizables. Como ven aquí, ¿no? La enzima actúa sobre el sustrato, libera los productos, pero se une otra vez a otro sustrato y libera los productos y así sucesivamente, una y otra vez. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros. Por eso no necesitamos grandes cantidades de enzimas. Otra característica de las enzimas es que tienen un número de recambio específico. ¿Qué significa esto del recambio específico? Significa que el número de recambio específico es el número de moléculas de sustrato sobre las cuales actúa la enzima en un minuto. Ya se ha calculado, ¿no? Y se sigue calculando. En un minuto, ¿a cuántos sustratos puede afectar una enzima? Entonces, de esa manera, por ejemplo, hoy en día sabemos que el número de recambio de la catalasa es de 5 millones en un minuto. Y así se va a calcular de cada enzima. Otra característica de las enzimas es que ellas son termolábiles. Termolábil significa que son termosensibles. ¿Y esto por qué? O son muy sensibles a los cambios bruscos de la temperatura, también del pH, ¿no? Pero en el tema de la temperatura, ¿por qué? Porque ellas son proteínas, o por lo menos la gran mayoría de las enzimas son proteínas. Y como las enzimas son proteínas, ¿qué le pasa a una proteína si aumentamos la temperatura? Pues la proteína se desnaturaliza. Hemos visto lo que le sucede a la clara de huevo, ¿no? Acercas una clara de huevo a la cocina, al agua caliente o a la sartén caliente, pues se cocina, se blanquea, queda la proteína desnaturalizada. Y eso está bien como alimento, pero en el caso de nuestras enzimas, pues no estaría bien, porque ya no podrían cumplir con su función biológica. Mira, esto está, ¿no? Vemos acá la proteína, la enzima, mira, ve, es globular y al aumentar la temperatura, la estructura globular se desdobla, ¿no? Se desenrolla. Entonces, al desenrollarse, al aumento de la temperatura, ya la enzima no podría unirse al sustrato. Y al no poder unirse al sustrato, no podría catalizar o acelerar la reacción química. Bueno, eso es en cuanto al hecho de que estas son termolábiles. Vamos a ver cómo es que actúan las enzimas, el modo de acción enzimática. El modo de acción enzimática comprende 4 fases. La primera fase es el reconocimiento del sustrato. Esto se refiere a cuando la enzima reconoce al sustrato a través de los aminoácidos de fijación. Aquí tenemos la enzima y esta enzima, bueno, en este ejemplo se va a encontrar con 2 sustratos, como puedes observar. Pero la enzima debe reconocer a qué sustrato se va a unir. Y para ello, pues la enzima lo va a hacer a través de los aminoácidos de fijación. Esos aminoácidos se ubican en el sitio activo de la enzima. Una vez hecho esto, podrá reconocer cuál es el sustrato correcto y cuál es el sustrato incorrecto. Una vez sucedido esto, pues la enzima va a poder unirse a ese sustrato, ¿no? Entonces, paso número 1, la enzima debe reconocer al sustrato correcto. El siguiente paso de la acción enzimática es la fijación o acoplamiento. A esto se refiere cuando la enzima se une al sustrato, ya para más adelante formar el complejo enzima-sustrato. Esta fijación o acoplamiento sucede mediante 2 modelos. Puede suceder mediante este modelo muy conocido, muy famoso,
conocido como el modelo de la llave y cerradura de Fisher. Según este modelo, se sostiene que el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima sin que la enzima sufra ninguna modificación. Como veremos en este ejemplo, en este dibujo, vemos aquí que la forma del sitio activo de la enzima corresponde con la forma del sustrato. Entonces, la enzima no tiene que modificarse, ya que el encaje va a ser perfecto, sin ninguna modificación para ninguno de estos. ¿Ya? Esto es lo ideal. Se esperaba y se deseaba que todo suceda así, pero somos organismos vivos y en los organismos vivos no siempre existe tanta perfección, ¿no? Puede haber ligeras modificaciones, variaciones. Es así que para explicar cómo es que se unen las enzimas y los sustratos, aparece también este otro modelo que se conoce como el modelo del ajuste inducido propuesto por Koshland. Según este modelo, nos dice que la enzima debe modificar su estructura para acoplarse, pero al final recupera su forma original. A ver, vemos aquí. Si observas en el esquema, la forma del sitio activo de la enzima no es precisamente perfecta para la forma del sustrato. Sin embargo, esta es la enzima de este sustrato. Ya aquí no es que sea una enzima diferente, ¿no? Esta es la enzima de este sustrato, aunque la forma no sea precisamente perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo de Koshland? Que la enzima va a modificar ligeramente su forma de su sitio activo de tal manera que encajen enzima y sustrato, ¿no? El caso es que de todas maneras el paso número 2 viene a ser el momento en que la enzima se une al sustrato. De todas maneras, ya sea por el modelo de llave cerradura o por el modelo del ajuste inducido, la enzima va a unirse al sustrato. El tercer paso se llama acción catalítica. En este momento de la acción catalítica, los aminoácidos catalíticos, que son esos aminoácidos que se ubican en el sitio activo, aceleran la reacción química. Yo me lo imagino como que tuvieran ahí una varita mágica y aceleran pues la reacción, ¿no? En estos aminoácidos catalíticos aceleran la reacción. En este momento de la acción catalítica se observa claramente que la enzima y el sustrato están unidos y aquí es donde se habla del ES, que es el complejo enzima-sustrato. Una vez que ya se aceleró la acción catalítica, que se aceleró la reacción química, el sustrato va a cambiar y va a convertirse ahora en producto. Y esto va a dar por resultado el cuarto paso, que es la liberación de productos. En la liberación de productos vemos cómo la enzima libera los productos. ¿Ya está? En este caso, la reacción química consistía en que se tenía que romper un enlace, ¿no? Entonces la enzima aceleró la ruptura del enlace, en este ejemplo, y ahora se han liberado los productos. Ahora, ¿qué pasa con la enzima? Pues la enzima no le pasa nada, la enzima está intacta, no se ha dañado, no se ha destruido. Entonces, ahora la enzima está lista para unirse a un nuevo sustrato, ¿no? Aquí, en este esquema, podemos ver todo el proceso ya consecutivamente, ¿no? Paso 1, reconocimiento. Paso 2, fijación. Se une y una vez unido, acelera la reacción química. En este caso, se rompe el enlace. Paso número 4, se libera el producto, vemos ahí, pero la enzima está intacta, la vemos aquí abajo, está intacta, y esta enzima intacta, bueno, vuelve al paso número 1 y así sucesivamente. Entonces, vemos que es un proceso reutilizable, por eso hablamos de que las enzimas son reutilizables. Existen algunos factores que afectan la actividad enzimática. Uno de los factores que influye y afecta la actividad enzimática es la cantidad de sustrato. Por ejemplo, en este caso vemos, mira, ve, aquí cuando hablamos de cantidad de sustrato vamos a considerar
que la reacción está ocurriendo en un organismo donde la temperatura y el pH están normales. Ya es una persona o una célula donde la temperatura y el pH están en sus condiciones óptimas, las mejores. Y lo único que se va a variar es el sustrato. ¿Qué se sabe? Si a una célula con enzimas le agregamos un poco más de sustrato, pues la actividad enzimática sube. Le agregas más sustrato, sube más. O sea, la enzima trabaja más. Le das más trabajo, dicen, yo no me chupo. Trabaja más, más, más. Le das más sustrato, trabaja mucho más. Pero llega un momento en que tú le das mucho más sustrato, llega un momento en que la enzima dice, ya no doy, ya me cansé, me rindo. Algo así sucede. Entonces, se sabe, aquí no, si la temperatura y el pH se mantienen constantes, pero hay un exceso de sustrato, la actividad enzimática se incrementa. O sea, le das más trabajo, la enzima trabaja más. Pero llega hasta un valor límite, es decir, llego hasta su límite. Dice, ¿sabes qué? Hasta acá no más puedo trabajar. Si me das más de esto, ya no voy a poder trabajar. Entonces hay un límite, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta cuando se hacen de repente algunas reacciones de laboratorio. Se usa mucho la reacción de la catalasa para identificar, por ejemplo, la presencia de algunas bacterias, ¿no? Hay bacterias que le hacen la prueba de la catalasa y te sale catalasa positiva. Pero hay que tener en cuenta que cuando se hace este tipo de reacción, la cantidad de sustrato que se le va a dar. No es que le agarras y le vas a dar un montón de sustrato. ¿Por qué? Porque podría llegar al límite y las enzimas ya no reaccionan, ¿no? Y si no estás, como investigador, no estás haciendo bien el proceso de observación, podrías decir, uy, salió negativo. De repente no viste, fue tan rápido la reacción y se saturó que de repente no llegas a ver el resultado. Entonces, siempre se toma en cuenta esto de que las enzimas trabajan muy bien, son muy trabajadoras y pueden trabajar un poco más si le das más sustrato, pero si excedes ese límite, ya no trabaja. Otro factor que afecta a la actividad enzimática es la temperatura. Hace un momento hablábamos de que las enzimas, la gran mayoría de estas enzimas, son proteínas. Entonces, si ellas son proteínas, ¿qué sucede? Pues necesitan tener cuidado de no incrementar demasiado la temperatura, porque al ser proteínas se puede desnaturalizar. Y al desnaturalizarse, pues perdemos todo, ¿no? Perdemos enzima, ya no nos va a servir para nada. Así, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? En el esquema, vemos que conforme aquí en la barra lateral tenemos actividad relativa en porcentaje, aumenta su porcentaje de trabajo, y aquí la temperatura, ¿no? Una temperatura entre 30 menos a 40 aumenta la actividad. Podría aumentar un poco más, hasta 40. Podría llegar a un límite. Pero también si le aumentas más, la actividad enzimática disminuye. Entonces ahí vemos, ¿no? La actividad de la enzima aumenta conforme la temperatura se acerca a su nivel óptimo. Cada enzima tiene un nivel óptimo, pero generalmente las enzimas de cada organismo vivo pues van a llegar al nivel óptimo en la temperatura normal del organismo vivo, ¿no? En el caso del humano, nuestra temperatura normal es de 37 grados. Entonces, cuando está más cerca a 37 grados, esto de repente está muy cerca a 37, aquí es de repente 37 grados, es cuando tus enzimas trabajan en su nivel óptimo, trabajan bien, están ahí. Sustrato, producto, sustrato, producto, sustrato, producto. Están haciendo ese trabajo y lo están haciendo bien. Pero ¿qué pasa si la temperatura pasa del nivel óptimo? Por ejemplo, 38 grados, 39, 40, 41, 42 grados de temperatura. Entonces, ahí, ¿no? La temperatura óptima es la máxima actividad. Pero si pasa por encima de esto, pues las
temperaturas altas pueden distorsionar la estructura de la enzima, es decir, la enzima se puede desnaturalizar, y al desnaturalizarse, pues ya no va a tener su trabajo. Esto nos explica, por ejemplo, una persona que de repente haya estado con fiebre, imagínate, ¿no? Uno de tus pacientitos ha tenido fiebre, ha tenido febrícula. Durante la febrícula, luego de una febrícula, que puede ser de 37 a 37, de 37,5 a 38, es la febrícula, ese pacientito ha estado un poco afiebrado levemente, pero luego de esto se levanta y se pone bien, ¿ya? Se ha controlado, ya no ha hecho más fiebre, le has dado alguna medicación y el pacientito ya está bien, dice, ya me siento mejor. Puede darse el caso, ¿no? Muchas veces sucede esto en infecciones virales. ¿Por qué? Porque el cuerpo, esta actividad enzimática va a favorecer el trabajo de las defensas de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero supongamos que ese pacientito, no le has cuidado, ¿no? Ya estaba haciendo febrícula, estaba con 37,5, ya estaba llegando a 38, dejaste que llegara a 38 y de 38 se ha subido hasta 39, a 40 o 39, se ha quedado no 5 minutos, 15, 20, 30, una hora con fiebre, ¿no? No le hemos bajado la fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Sus enzimas van a disminuir su actividad enzimática y por lo tanto reacciones que catalizan, que aceleran, que va a contribuir de repente a la producción de energía, van a catalizar la formación de mecanismos de defensa, de anticuerpos, todo ello se va a ver limitada. Entonces, al verse limitada, el paciente va a demorar más en recuperarse. Por eso siempre se habla de lo importante que es controlar la fiebre, ¿no? No debemos permitir que ese pacientito tenga una fiebre alta y menos por un tiempo prolongado. Eso es fundamental. Y hay muchos motivos de por qué se debe hacer eso y esto es uno de esos motivos, ¿no? Aquí también vamos a ver que otro factor que afecta a la actividad enzimática es el pH. Ahí está, es el pH, ¿ya? El pH va a afectar la actividad enzimática y vamos a verlo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a ver aquí en la barra lateral la actividad relativa y el pH. Sabemos que la mayor parte de las enzimas en nuestro cuerpo actúan en un pH que es cercano a la neutralidad. Nuestro pH óptimo es cercano a la neutralidad, sangre 7,4, orina 6,5, ¿no? Estamos por ahí, en esos pHs, muy cercanos a la neutralidad, y eso va a implicar también que la actividad enzimática funcione así. Claro que hay enzimas que tienen pHs óptimos que están por los extremos, ¿no? Que pueden ser un poco más ácidas o más alcalinas. Por ejemplo, tenemos aquí la enzima llamada pepsina. Esta enzima llamada pepsina tiene un pH óptimo que es ácido, ¿ve? Fíjate aquí en la escala de pH del dibujo, estamos viendo que su pH óptimo más o menos debe ser 3, ¿ya? Entonces, funciona muy bien en pH 2, pero va a funcionar óptimamente en un pH 3, entonces es óptimo para esto. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la amilasa salival. La amilasa salival puede funcionar en un pH de 3, funciona mucho mejor en 4, funciona mucho mejor en 5,5, pero óptimamente en 6, y en 6,5 es lo mejor para esta enzima. Entonces vamos a encontrar que hay un pH óptimo para las enzimas, un momento del pH donde su actividad enzimática va a ser la mejor. ¿Y qué pasa cuando se modifica, no? Por ejemplo, en la pepsina, ¿no? Va disminuyendo el pH, también la actividad enzimática disminuye, ¿no? Conforme el pH, perdón, en el caso de la pepsina aumenta, se hace más
alcalino, se alcaliniza más, pues la actividad de la enzima disminuye. Igual para la amilasa salivada. Entonces, ese detalle también hay que considerarlo cuando se hacen estudios, ¿no? Por ejemplo, podemos estar haciendo nuevamente un cultivo bacteriano y hay que medir el pH de ese cultivo bacteriano para medir también si hacemos la prueba de catalasa, porque muchas bacterias salen en catalasa positiva, catalasa negativa, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le has dado a ese cultivo un pH que no es el óptimo para esa enzima? Entonces no vas a tener un resultado favorable. Siempre hay que tener todas esas consideraciones de pH, de temperatura, de concentración de sustratos para tener los resultados más objetivos y no haya un desliz en la investigación. Ahí, ¿no? Las enzimas funcionan a un pH óptimo de su entorno. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a invitar a sus colegas. Tenemos la participación de sus colegas, no sé si están presentes. Enzima DAO, que es la diaminoxidasa, que esto pues se va a dar en la placenta, ¿no? Para que más o menos va a crear una barrera metabólica y también prevenir la entrada excesiva de histamina. Ahora dirán, pues, la histamina es importante, claro que es muy importante, ¿no? Pero esto cuando hay un exceso puede producir un aborto espontáneo o también tiene como consecuencia de que la mujer ya no puede volver a embarazarse, ¿no? Y ahora eso tiene mucho que ver con el tema, porque uno que es enzima y otro que vamos a ver acá cuál es el factor que impide a que realice bien sus funciones, ¿no? En este caso podríamos relacionarlo con la temperatura, ya que esto, por ejemplo, el déficit de esta enzima va a ser algunos fármacos que pueden afectar la temperatura, ¿no? Tanto puede ser como alta como baja y como ya bien lo había dicho la magíster, es que si está pues alta la temperatura, pasando de lo que viene a ser, ¿no? Lo normal de 37 o una más o menos febrícula, que tampoco es recomendable, puede desnaturalizar, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener muy en cuenta y lo que vamos a ver acá, cuáles son esos fármacos que más o menos pueden dañar, porque en sí nosotros a una gestante no podemos automedicarle, ¿no? Prácticamente. No podemos recetar por recetar y todo ello. Vamos a encontrar acá, pues, a los antidepresivos o algunos antimigrañosos, ¿no? Porque cuando hay un déficit de esta enzima, o bueno, perdón, cuando hay, claro, ¿no? Cuando hay un exceso de la histamina, vamos a ver o sea, va a sentir grana y todo eso, la mujer que también más adelante mi compañero les va a explicar. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de tratar con una embarazada, magíster. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que ver qué alimentos hay este exceso de histamina, ¿no? Para poder realizar como una dieta, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que la embarazada no puede beber alcohol, también no tan en exceso las carnes o pescados, ¿no? Fermentados y todo ello, magíster, como también el atún vamos a tener en este caso, ¿no? Eso es magíster mi aporte, espero que se me haya entendido. Ahora sí doy paso a mi compañero César para que les pueda explicar un poco más acerca de esta enzima. Adelante, César. Gracias, Celeste. Buenos días, Magíster, y buenos días, compañeros. Bueno, continuando, ¿no? Hablando de esta investigación que hicimos, yo quería hablarles específicamente, ¿no? De la diaminoxidasa. ¿Qué sucede? Que en las mujeres embarazadas, pues entre el segundo y tercer mes de gestación, pues van a describir, ¿no? Que no van a sufrir de esas crisis de migraña que mayormente se presentan, ¿no? En esa etapa. ¿Por qué? Porque la enzima diaminoxidasa se va a encontrar entre 500 y 1000 veces superior en la etapa del embarazo. Y pues va a hacer que las mujeres que sufren migrañas y otros tipos de síntomas no típicos de la acumulación de la histamina, pues se vayan, se podría decir. Entonces la mujer va a estar en una etapa de gloria, en la que no va a sufrir migraña, no va a sufrir dolores de cabeza y
distintos síntomas que se podría decir que van a ser a causa de la acumulación de histamina. ¿Por qué? Porque la diaminoxidasa se va a encargar, perdón, de degradar, ¿no? A la histamina. Entonces, según la investigación, nos explica también que cuando esta enzima baja, la diaminoxidasa, se van a presentar complicaciones gestacionales, como por ejemplo podría ser la ruptura prematura de las membranas o también la creación de tumores uterinos o algunos padecimientos como la diabetes o también podría generar abortos y nacimientos prematuros, ¿no? Eso sería mi aporte con respecto a esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ya. Ahora, no todas las enzimas que existen van a ser las enzimas clásicas, ¿no? Porque existen algunas enzimas que no trabajan como debiera ser. Y para que trabajen como debiera ser, pues algunas enzimas necesitan de los cofactores enzimáticos. Estos cofactores son sustancias definitivamente no proteicas, no son proteínas, mientras que las enzimas sí, que esas sustancias no proteicas se necesitan para que las enzimas puedan trabajar. Aquí, por ejemplo, en el dibujo tenemos a la apoenzima, ¿no? Esta apoenzima, vamos a verlo aquí, la apoenzima, ahí está, es esta, es una enzima, pero es una enzima inactiva, es una enzima que no puede catalizar una reacción química. ¿Por qué? Porque no tiene sitio activo, fíjate, no se ha formado el sitio activo. ¿Y qué necesita para que se forme el sitio activo? Pues la apoenzima necesita de la ayuda de un cofactor. El cofactor es una molécula no proteica, no proteína, no tiene aminoácidos. Ese cofactor puede ser puede ser inorgánico, que vienen a ser los iones metálicos como el magnesio, el zinc, el calcio, el hierro, el manganeso, el potasio. O el cofactor puede ser una molécula orgánica. Recuerda que la molécula orgánica es aquella molécula que tiene cadena de carbonos. Entonces, ese cofactor, cuando es orgánico, recibe el nombre de coenzima. Y estas coenzimas pueden ser, por ejemplo, la vitamina B, la vitamina C, el NAT, el FAT, la coenzima A. Y cuando el cofactor, que es este, se une a la apoenzima, que es esta que no tenía sitio activo, se va a formar, ahí está, se va a formar la enzima ya activa, que ya tiene el sitio activo. Y esta enzima, que ya tiene el sitio activo, pero ha necesitado para eso unirse al cofactor, todo esto recibe el nombre de holoenzima, ¿no? Una holoenzima sería como igual que hemos estudiado a las proteínas conjugadas, que son proteínas que se han unido a algo más, la holoenzima es una enzima, digamos, conjugada, ¿no? Porque para que funcione necesita haberse unido al cofactor, que puede ser inorgánico u orgánico. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cofactores y coenzimas, ¿no? Recuerda, cofactor, los inorgánicos. Y coenzima es el cofactor que es orgánico. Por ejemplo, tenemos aquí al hierro. A ver, vamos a ver. Tenemos el hierro, el cobre, por ejemplo, mira, sí, la catalasa, la peroxidasa necesitan de la actividad del hierro
Magister, parece que su internet se acaba de ir. Se le escucha.
Eso.